Hola hermanos, buena tarde. Espero que estén bien, donde quiera que nos estén viendo, si es en su casa, si es en algún otro lugar en donde decidieron ver este video para tomar su curso. Saben que son bienvenidos. Estamos en el curso básico D. Es enseñanza que recibimos de parte de Dios y que el Señor siempre nos ha dado en Centro Cristiano Zumpango. Así que todos son bienvenidos y quiero que compartir sobre todo la pantalla para mirar cuál es el tema que nos toca el día de hoy abordar. Y el tema es oración con la palabra. Me gustaría que me acompañes antes de iniciar con este tema con una oración inicial, sobre todo para poner delante de Dios esta enseñanza. ¿Te parece? Así que allí donde estés, por favor, disponte para hacer lo que nosotros como hijos de Dios sabemos hacer, que es conversar, que es orar a nuestro Padre. ¿Te parece? Padre, te bendecimos en esta ya tarde, agradecemos porque tu enseñanza siempre está, porque es fresca, porque es útil, porque a través de tu enseñanza tú nos instruyes, tú nos corriges, tú nos adviertes o redarguyes de algunas cosas. Y eres tú, Padre, quien te dispones en esta tarde como maestro a enseñarnos. Y yo, juntamente con mis hermanos, también dispongo mi corazón, Dios, para que seas tú enseñándonos esas palabras de vida a nuestro corazón, esas palabras que van a ser útiles y sobre todo para cumplir el objetivo de este curso, que es el poder con nuestras vidas aún bendecir la vida de otros. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero compartirte nuevamente nuestra pantalla. Como dijimos, el tema de hoy es oración con la palabra. Y quisiera, primero que nada, decirte que la palabra es una fuente de inspiración y de revelación para orar. Y así como nosotros miramos a estos dos pequeñitos aquí en la imagen principal, eh, acercándose, teniendo esa unidad con el Padre, ese es el anhelo del corazón de nuestro Dios. Que también nosotros como hijos amados que somos, nos dispongamos, siempre estemos así dispuestos en cualquier tiempo para tener estos momentos con Él, esos momentos de dependencia, estos momentos de acercamiento, estos momentos en donde busquemos de su cercanía y busquemos su corazón. Y ahora sí, me gustaría que miráramos nuestra cita base. Así que acompáñame a la palabra. Te voy a pedir que durante esta enseñanza puedas tener allí dispuesta la palabra, ya sea que la tengas en papel o la tengas incluso en tu celular, ¿no? Y hay muchos que traen la palabra en el celular, así que dispón de la palabra, ahí donde estás. Y nuestra cita base es Efesios 6, versos 17 al 18. Y miremos lo que dice la palabra, mi hermano, mi hermana. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, esta es una invitación que nos hace nuestro papá. Esa es una invitación ¿a qué? A tomar no solamente, como dice la palabra, el yelmo de la salvación, eh, ese don, ese regalo que nos ha dado el Señor llamado salvación. No solamente eso, sino también algo, un legado que Él nos ha dejado,
una herencia que Él nos ha dado, que es su palabra. Toma la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, esta es una invitación para que nosotros tomemos la palabra y nos activemos, tomando la palabra y nos activemos ¿cómo? En oración. Entonces, recuerda, el tema que vamos a mirar el día de hoy es oración con la palabra. Y es por eso que esta cita es la que tomamos, porque aquí podemos mirar que es uno de los consejos que nosotros podemos tener de nuestro Dios, de parte de nuestro Dios. Que para orar tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y me gustaría también introducirte de esta manera a nuestro tema. Perdona, me adelanté un poquito, hermano, pero me gustaría primero introducirnos un poquito y decirte que siempre para hacer alguna actividad o para hacer algo, siempre hay alguien o hay algo que nos inspira. Hay amistades que nos inspiran, hay maestros que nos inspiran, hay jefes, hay personas que nos inspiran, ¿no? Personas quizás muy cercanas a nosotros que nos inspiran a hacer las cosas de una o de otra manera o hacer las cosas mejor. Yo, por ejemplo, recuerdo aquellas épocas de estudiante y tomé un curso de, no era como tal un curso en donde yo fuese a aprender italiano, más bien era de comprensión de lectura de la lengua italiana. Entonces, cuando yo lo tomo, de verdad tengo a un excelente maestro y, ese maestro nos inspira no solamente a mí, sino nos inspira a una servidora y a varias amistades que también tomaban ese curso, nos inspiran a inscribirnos ya al primer nivel de la lengua italiana. Recuerdo que eran 6 niveles ahí en el CELE de la UNAM y cómo una persona nos puede inspirar, ¿no? Para proseguir, para continuar o para tomar ciertas decisiones. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, porque yo te estoy hablando de la parte secular, ¿no? Pero en la parte espiritual, ¿qué te inspira? ¿Quién te inspira, hermano? Y pongo aquí esta imagen de este pequeñito, ¿no? Porque muchas veces se nos ha olvidado que en la palabra, cuando empezamos nosotros a conocer de nuestro Padre, empezamos a conocer de la palabra, somos así, somos como unos niños. Estamos aprendiendo de nuestro Padre. Y, así como un niño es guiado y es inspirado por sus padres o por las personas adultas o por las cosas que ve y que le sorprende, ¿no? Igual nosotros necesitamos de algo, de alguien que nos inspire. Y en este caso, yo te pregunto y te hago estas dos preguntas. ¿Qué te inspira o quién te inspira? Y reflexionando en ello, dentro o ya teniendo este conocimiento de la palabra y más ahorita que ya estamos en el curso básico de, pues nuestra respuesta debería de ser Jesús, nuestro amado, nuestro hermano mayor, es quien nos debe de inspirar a ser mejores personas, a vivir conforme a su voluntad. ¿A través de qué? A través de un legado que Él nos ha dejado, que se llama la Biblia. A través de esta palabra que
que en sí o por sí sola, pues es muy inspiradora, ¿no? Entonces, Jesús debe de ser nuestra inspiración, hermano. Y eso es orar con la palabra, platicar con Dios basándonos en cada promesa, en cada palabra escrita en este maravilloso libro. Es platicar de lo que dice cada parte de este libro con el autor mismo del libro. Es incluso preguntarle a nuestro Padre si algo no hemos aún entendido o comprendido por completo acerca de lo que Él dice en su palabra. Incluso es en esos tiempos de oración preguntarle a nuestro Padre con la palabra. Es tener esa cercanía con Él. Pero diciéndole incluso, pues tú en esta parte de tu palabra hablas acerca de que yo me debo de regocijar, que yo debo de cantar, ¿no? Porque tú eres grande en medio de mí. Pero Padre, yo miro también esta situación en mi familia, yo miro esta situación en mi iglesia, en mi país. Aún decirle en esa oración, guíame, ¿no? Guíame a que a pesar de esas situaciones, pues yo me pueda regocijar y pueda cantar, ¿no? Entonces, es eso, tener esas conversaciones, esos diálogos, esas pláticas con mi Padre, pero siempre en base a su palabra, en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Y que este libro tan hermoso sea esa fuente que nos inspire aún a estar más cerca de nuestro Padre. Ahora, vamos a iniciar con los primeros puntos de nuestro tema. Y el primer punto, que ya lo empezamos a abordar, ¿no? Es que la palabra es fuente de inspiración y de revelación para orar. Y efectivamente, la palabra es esa fuente de inspiración y de revelación para orar. Acompáñame, por favor, a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué necesitas para poder inspirarte y tener esos tiempos no solamente de oración, sino calidad en la oración, esos tiempos en donde tú te goces y puedas disfrutar aún de esa oración con el Padre? La palabra. La palabra es esa fuente máxima de inspiración que nos da el Señor. Y no solamente podemos obtener enseñanza y no solamente podemos obtener corrección e instrucción, ¿no? A través de la palabra, sino esa inspiración, ¿ah? que el Señor le dio a cada una de esas personas que escribieron algún texto de la palabra en diferentes tiempos, en diferentes lugares, ante diferentes situaciones, y que definitivamente fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra llega ahora a nosotros, llega hoy a nuestros días, a pesar de haber pasado por
por tantos eventos históricos contrarios, ¿no? Y que hubiésemos pensado que quizás ya no la íbamos a poder tener intacta porque pues, han pasado tantas guerras, han pasado tantas cosas y tanta sangre derramada para que el día de hoy la palabra esté aquí con nosotros de manera íntegra. Esta palabra que fue inspirada por el Señor, esta palabra cuando nosotros también la abrimos, e incluso si en algún momento dijéramos o pensáramos, ay, ¿y qué le voy a decir ahora al Señor? Ah, no, si yo la tomo, si yo la empiezo a leer, claro que me va a inspirar. Así como en su momento esos hombres fueron inspirados para escribirla por el Espíritu Santo, esa misma inspiración va a llegar a mí. El día de hoy, para que yo entonces tenga ese deseo, ese anhelo de acercarme aún más, no solo con mi Creador, sino con mi Padre amado. Ajá. Y desear estar con Él y desear no salirme de su presencia. Entonces la palabra es esa fuente de inspiración y de revelación para orar. Si tú en algún momento no sabes a veces ni siquiera qué pedirle al Señor, no le pidas nada. Toma el libro de los Salmos y, y el Señor te va a inspirar para que no le pidas, sino que le adores, le alabes, exaltes su nombre y aún empieces a recordar todo aquello que Dios ha hecho en tu vida y así empieces esos diálogos con Él. Uh-huh. Muy bien. Ahora, la palabra fue dada para bendecir al hombre. Es un instrumento de bendición, definitivamente. Entonces, vamos a mirar qué utilidad tiene la palabra, qué propósito hay en cada letra, hay en cada frase, incluso en cada coma, en cada punto, en cada espacio que hay entre una línea y otra. Todo tiene un significado. Y siempre el propósito va a ser el bendecirnos. La palabra no fue dada, hermano, hermana, para fastidiarnos la vida y para prohibirnos cosas. Joven que me escuchas, la palabra no fue dada para fastidiarte la vida. La palabra fue dada al hombre para bendecirlo, para bendecirte a ti, que aún quizás aún no formes una familia, pero que la vas a formar y quieres desde el día de hoy instruirte para que tú puedas ser una mujercita o puedas ser un hombre de bien. Y veamos, cada historia narrada o situación que se escribió como ejemplo a nosotros, para ejemplificar lo que es bueno y lo que es malo, para ejemplificar las consecuencias y las de actuar de cierta manera y las consecuencias de actuar de otra manera. Entonces, nosotros siempre vamos a mirar a través de la palabra esos ejemplos de bendición, esos ejemplos de fe. Por eso la palabra siempre te va a inspirar también para orar, hermano, porque a través de la palabra vas a conocer la vida de muchos personajes que fueron bendecidos por su obediencia, por su fe, como en el caso de un Josué, como en el caso de un Moisés, de un Abraham, ¿no? Como en el caso de 3 jóvenes, ¿te acuerdas? Que incluso fueron librados de ese horno de fuego. Entonces, esos ejemplos que nos da la palabra a través de toda esa narrativa de la historia del pueblo de Israel, nos ayuda para bien, para tomarlos como ejemplo para nuestras vidas y también tomarlos en nuestra oración. Señor, quizás yo no sé hablar en público, ¿no?
y quizás allí te acuerdas entonces de esa historia, ¿no? Tan maravillosa de la vida de un Moisés, que era tartamudo, ¿no? Como quizás muchos de nosotros que ahora el Señor nos está poniendo aquí a dar una enseñanza. Pero todo eso te inspira y nos debe de inspirar en nuestras oraciones para tener aún mayor fe en esas palabras que da el Señor y saber que no somos nosotros, sino que es el poder de Dios en nosotros quien nos permite, incluso a pesar de todas esas dificultades, de esas deficiencias que tenemos, ¿no? Como podría ser en el caso de Moisés el ser tartamudo, pues exaltar al Padre a través de una vida llena de obediencia. Pero todo eso nos inspira, o nos debe de inspirar, ¿ok? Ahora, también, ¿por qué es un instrumento de bendición la palabra? Porque a través de ella nosotros podemos creer en Cristo y por lo tanto tener vida eterna. Nos reafirma en nuestra fe. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Ve lo que dice la palabra, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Mi hermano, todo lo que nosotros vemos escrito o podemos leer en la palabra, no fue todo lo que pasó, pero hay una cosa muy cierta, que todo lo que está escrito fue y está allí como una evidencia para que creamos en nuestro Señor Jesús y creyendo tengamos vida eterna. Entonces, tú dime, ¿cómo la palabra no nos va a bendecir o no nos va a inspirar en nuestras oraciones diarias si a través de la palabra podemos conocer ese testimonio de Cristo? Claro que va a ser una fuente de inspiración y tan inspiradora para nosotros. Si es a través de ella que Cristo se da a conocer y Cristo da a conocer a través de su vida también al Padre. Entonces, tomemos la palabra para tener también esos tiempos de comunión con nuestro Dios. Y es un instrumento de bendición también la palabra. Si nosotros miramos el Salmo 119, capítulo 119, versos del 25 al 25 y 26, dice la palabra: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Quizás habrá momentos en donde nos sintamos así como se sentía el salmista, abatido hasta el polvo, casi muerto, porque incluso clamaba: vivifícame, vivifícame. ¿Pero a través de qué? De tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Y es que es válido, hermanos. Hay momentos en donde hay veces que no dan ganas ni siquiera de pararnos, ¿no? De tantas situaciones quizás complicadas que estamos padeciendo. O hay momentos en los que no tenemos ese anhelo o no tenemos esas ganas de orar. Pero entonces es cuando más nos tenemos que aferrar y más nos tenemos que afirmar en nuestra fe.
Y la forma es a través de la palabra. Entonces, si algún día sientes tú, así como el salmista, que tu alma está abatida, quizás hasta la muerte, toma la palabra, hermano. Toma la palabra, porque la palabra es vida. La palabra te va a venir a vivificar, te va a venir a alentar, a animar, a aconsejar, a instruir. Entonces, debe de ser algo siempre que va acompañado, ¿ah? El que nosotros nos acerquemos a Dios, busquemos esa cercanía con Dios a través de la oración, pero siempre, siempre tengamos su palabra. Oración con la palabra. Oración con la palabra, hermano, para que entonces aún la palabra en esos tiempos de oración siga siendo ese instrumento de bendición para nuestra vida. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué utilizar? ¿Por qué utilizar la palabra de Dios en nuestra oración también? Si tú me acompañas allí a Efesios capítulo 6, versos 17 y 18, ya habíamos leído este texto, ¿te acuerdas? Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, está bien, eres salvo y el ser salvo te permite tener ese yelmo de la salvación, que es un casco. ¿Ja? Entonces, ante cualquier ataque del enemigo, tú tienes el yelmo de la salvación, tú tienes un casco que te protege. Pero es necesario, que nos dice la palabra, que también tomemos la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y que con la palabra entonces nosotros estemos orando en todo tiempo. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces como cristianos adoptamos una actitud únicamente defensiva. Y entonces tenemos el yelmo de la salvación, tenemos un escudo. Si tú recuerdas, cuando la palabra habla de la armadura de Dios, habla de que nosotros tenemos un escudo, y es el escudo de la fe. Ajá. Si nosotros tenemos fe, lo que hacemos es que tenemos un escudo, y con el escudo nos protegemos. Ese escudo nos ayuda entonces a librarnos de aquellos dardos del enemigo. ¿Estás de acuerdo? Pero con un escudo yo solamente puedo adoptar una posición defensiva. Tengo el escudo. Si yo recibo dardos, entonces yo me protejo y mi actitud es defensiva. Pero ¿qué pasa si yo, además de tener el escudo de la fe, tengo una espada, que es la palabra de Dios? Entonces ya no solamente hago esto, hermanos, de defenderme, sino que yo puedo con la espada hacer esto. Es decir, atacar, ser ofensivo. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso también que te pongo esta imagen, porque cuando oramos, cada uno de nosotros estamos librando una batalla. Estamos librando una batalla a nivel personal. Primero, porque estamos dejando esos deseos de la carne, ¿sí? Para entrar entonces a la presencia de Dios, para estar cerca del Padre. Estamos luchando, por ejemplo, contra el sueño,
estamos luchando contra la impaciencia, ¿no? De que, ay, quizás ya se me hace tarde para el trabajo, o con el sueño de que ya es muy tarde, estoy muy cansado, o con el sueño en el sentido de que, ay, es bien temprano, ay, hace mucho frío, ay, quiero estar todavía ahí acurrucadito en mi cama, ¿no? Entonces, luchamos contra esos deseos de la carne. Con el tiempo, ¿no? Así de, ay, no, ya tengo que ir por los niños a la escuela, o ya tengo que hacer el quehacer, o ya, porque ya se me está pasando el tiempo, ¿no? O con esas ideas, esas otras voces que a veces estamos escuchando, esas voces que nos dicen, tú no puedes hacer las cosas, eh, esas culpas que aún tenemos de tú le fallaste a Dios, tú le fallaste a tu varón, tú le fallaste a tu varona, oye, tú le estás mintiendo a tus papás, ¿no? Entonces, estamos luchando incluso contra esas culpas, contra voces que no necesariamente provienen de Dios, ajá, contra la incredulidad. Ay, ¿será que Dios me escuche? ¿Será que mi familia pueda ser restaurada? Estamos luchando, es una lucha a nivel personal, pero también es una lucha a nivel intercesión, ¿no? Porque si yo estoy orando a favor de otro, de otra familia, de un compañero de trabajo, de un compañero de la escuela, si estoy orando por mis hijos, estoy orando por mi familia, pues por supuesto que va a haber alguien que no va a estar muy a gusto por esa oración que yo estoy haciendo, porque estemos pidiendo a favor de los demás. Entonces, es una lucha la que estamos librando. Pero como yo te decía, no solamente en esa lucha necesitamos un escudo y un yelmo, sino que también necesitamos, y el Señor nos dota de eso. Ten presente eso. Nuestro Dios no nos deja solo en esas luchas que tenemos, sino que Él nos dota y nos dota de su palabra, que es la espada, para que entonces nosotros no solamente estemos a la defensiva, sino estemos a la ofensiva y también podamos entonces atacar usando la palabra en nuestras oraciones. ¿Y qué pasa cuando uso la palabra en mis oraciones? Hermano, la palabra de Dios es poder. Viene de una palabra griega, dunamis, dinamita pura. Entonces, no es cualquier espada la que nos está dando el Señor para usar en nuestra oración. Es un arma letal, es un arma poderosísima para librar todas y cada una de esas batallas que tú y yo podamos tener en nuestra vida diaria, en nuestro diario andar. Es poder de Dios para salvación de aquellos que no conocen del Evangelio, para salvación de ti, de tu matrimonio, de tu familia, para salvación de tus hijos. Entonces, imagínate teniendo esas pláticas con el Señor, usando la palabra, esta arma letal que entonces te va a permitir mirar esas victorias y esas victorias que se traducen en vidas restauradas, en familias unidas, en el corazón cercano de los padres a los hijos y de los hijos a los padres.
Es poder de Dios, hermano. Ahora, cuando yo oro con la palabra, o cuando oramos con la palabra, estamos orando conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad. Acompáñame, por favor. Aquí vamos a utilizar esta cita de Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 y 15, ambos versos, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! La palabra, hermano, hermana, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si tú y yo oramos con la palabra, entonces estamos orando conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que fíjate, orar con la palabra significa orar conociendo a Dios. Orar con la palabra es conversar con Dios acerca de lo que Él ya nos ha dicho y en base a ello interceder por los demás. Es hablar conociendo con quién estoy hablando. Orar con la palabra es eso, mi hermano. Hablar conociendo con quién estoy hablando. Conociendo su opinión, conociendo su corazón, su voluntad con relación a una u otra situación, con relación a mi vida. No es declarar mi voluntad. Orar con la palabra no es declarar mi voluntad o las palabras que yo escojo y que más me gustan de la Biblia, sino es hablar con Dios de aquellas palabras que Él ya ha prometido y dado para una situación específica de mi vida. Y para ello, pues es necesario invertir tiempo, mi hermana, en presencia de Dios. Para ello es necesario conocerle. Y es por eso que este libro tan preciado, del cual yo te platico, es básico. Entonces, ahora que estamos en cursos, yo te sigo invitando a que no solamente te quedes con las enseñanzas de este curso, sino que tengas ese hábito de lectura y adicional a ese hábito de lectura, cuando ores, siempre tengas cerca la palabra. Y ores, incluso, ya te dije, preguntándole al Señor acerca de esas dudas que te han surgido, ¿no? A través de la lectura. O tomando esas palabras que el Señor día a día te va enseñando. Quien ora con la palabra es una persona que conoce el corazón de Dios, que le ha venido conociendo, que ha venido caminando no solo por el camino, sino que ha venido caminando de la mano de Jesús, que es la palabra de Dios puesta en acción. Ajá. Entonces ha venido caminando con Jesús. Eso es orar con la palabra y eso es orar conforme al corazón de Dios. Por eso siempre decimos que el orar con la palabra es hacer una oración efectiva, porque oras conociendo a Dios y por lo tanto oras conforme al corazón de Dios. Dime si una oración hecha
conforme a su voluntad, no va a ser una oración efectiva, por supuesto. No es un recordatorio. Orar con la palabra no es un recordatorio, es alimentar mi fe. Porque muchas veces lo que no sabemos es Biblia y en nuestras oraciones solamente citamos la palabra, ¿no? Como ese recordatorio para decirle al Señor que Él ha prometido hacer esto y aquello y lo otro, ¿no? Entonces, en toda nuestra lista de petitorios o toda nuestra lista de peticiones, pues sí, los fundamentamos quizás en alguna promesa de Dios, pero solo como eso, recordándole al Señor lo que tiene que hacer a favor de sus hijos. Pero hemos confundido muchas veces las cosas. Y el orar con la palabra no es un recordatorio. Es alimentar nuestra fe. Mira, vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, pido, el Señor me inspira a través de su palabra a platicar con Él, quizás pedirle acerca de una necesidad en base a una promesa que Él ha dado, una palabra que Él ha dado, y entonces yo sé que lo que estoy pidiendo es conforme a su voluntad. Y en tanto sé que es conforme a su voluntad, entonces mi fe se va alimentando. Ajá. Mi fe se va alimentando. No es recordarle a Dios a lo que yo tengo derecho como hijo, sino más bien es recordarme a mí lo que Dios ha dicho acerca de mí y acerca de esa situación. Y entonces empezar a activar mi fe y a despertar mi fe, a dejar que, aunque sea pequeñita la fe que yo tenga, aunque sea como la de un grano de mostaza, esa fe se vaya activando y yo empiece a mirar la gloria de Dios en las personas o en mi vida. Cuando yo tomo la palabra como fundamento, estoy entonces segura que estoy orando conforme a derecho. Y además estoy alimentando mi fe. De tal manera que yo puedo declarar esto, mira, esto que dice el salmista en el Salmo 27, versículos 13 al 14. Busquemos Salmo 27 del 13 al 14. Dice, ¿hubiese yo desmayado o hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, no lo tomemos como un recordatorio para Dios, sino a mí me ayuda el orar con la palabra porque eso va alimentando mi fe. Y entonces eso me permite no desmayar y estar aguardando y esperando en el Señor para ver la bondad de nuestro Padre en la tierra de los vivientes. ¿Sí? Ok. Ahora, el uso de promesas bíblicas, en nuestra oración no obliga a Dios a responder sí a todo. Y efectivamente, porque hay tantas promesas en la palabra que a veces solo las tomamos, ¿no? En nuestra oración. Y como están en la palabra, pues nosotros decimos, pues el Señor debe de responder sí. Y no necesariamente, hermano. El Señor tiene
toda potestad, incluso para decirnos no. Y porque quizás esa promesa bíblica, y es que generalmente así sucede, hermano, toda promesa siempre conlleva una condición y, y el ser obedientes también. Ajá. Entonces, a veces solo nos gusta mirar las promesas que hay dentro de la palabra de Dios, pero no estamos cumpliendo con lo demás. ¿Cómo vamos, aunque usemos esa promesa en nuestra oración, a alcanzar esa promesa si no estamos yendo por el camino que el Señor nos ha señalado? Aún teniendo una vida de santidad y viviendo una vida de santidad, vamos a poner un ejemplo. Si el Señor ha dispuesto que yo tenga alguna enfermedad, y aunque yo ore, ¿no?, de manera constante a favor de esa persona que tiene esa enfermedad, o en el caso de que sea yo, todos oran porque yo no padezca esa enfermedad. El Señor tiene toda la autoridad. Él da la vida y Él la quita. Y no necesariamente esa enfermedad es porque yo no esté teniendo santidad en mi vida, sino porque el Señor tiene potestad en el cielo y en la tierra. Y Él es el que decide. Y porque además a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Pensamos que solamente limitamos las cosas y pensamos que la vida se termina aquí cuando el Señor lo que nos ha prometido es vida eterna. Y que sí, que quizás estando en el mundo, no somos del mundo y que vamos a tener en algún momento que morir, pero vivir una eternidad con Él. O sea, a veces nos falta esa visión de eternidad, mis hermanos. Y pensamos que al usar las promesas bíblicas en nuestra oración, el Señor está obligado a contestar con un sí, pero no siempre. Mira, te voy a mostrar un ejemplo en la Biblia. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezcas sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Aquí está hablando Pablo, y él decía, yo oré 3 veces al Señor que lo quite de mí, y no porque él haya orado. El problema que tenía Pablo era en su vista. Ese era el aguijón de la carne del cual narra Pablo. Y había orado porque el Señor le sanara, porque el Señor quitara esas molestias que él tenía. Y seguramente Pablo conocía del corazón de Dios. Y quizás oraba, sí, en base a la palabra. Pero ¿qué le contestó el Señor? Verso 9. Y me ha dicho así, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo pidió a Dios que le quitase, eso que le era tan molesto. Y en ti y en mí puede ser una enfermedad,
una aflicción física, una aflicción espiritual. Pero si Dios no la quita, pues es para que se perfeccione el poder de Dios en esa debilidad. Entonces, el uso de promesas bíblicas no obliga al Señor a responder siempre con un sí. Siguiente punto. La palabra nos guía en oración, siempre. La palabra nos hace sabios y nos guía en oración. Dice el Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Nos guía a pedir de manera correcta siempre la palabra y por tanto a mirar lo efectiva que puede ser nuestra oración. Es por eso que sí, debemos de utilizar la palabra como guía, siempre como guía, para orar conforme a su corazón, para que oremos conforme a su verdad, a su voluntad. Y podamos entonces estar ciertos que estamos orando de una manera correcta. Y podamos también mirar esa efectividad en nuestra oración. Y también es importante, mi hermano, vamos a mirar este último punto, que es hacer propia la palabra de Dios. No es leer literalmente la palabra en nuestras oraciones. Orar con la palabra no es leerla de manera literal, sino que esas promesas que me dio el Señor, esa palabra que yo tengo de parte de Dios, no la voy a leer como cualquier palabra, sino la voy a hacer mía, la voy a abrazar, la voy a atesorar aquí en mi corazón y de esa forma voy a platicar con mi Padre con relación a esa promesa que Él ha hecho. De esa manera, mi hermano. Yo tengo una palabra pues que el Señor me ha dado, así como seguramente tú, hay varias palabras, ¿no? O promesas que el Señor te ha dado. Y cuando oro con esta palabra, es eso. Incluso a los demás les digo que es mi palabra, ¿no? Les digo, te voy a prestar mi palabra. Y entonces, esta palabra siempre me inspira, no solamente para orar por mí, por mi familia, por los de mi casa, por mi amada iglesia, Centro Cristiano Zumpango, sino para aún orar por otras personas, ¿no? Es el Salmo 121, hermanos. Yo lo he experimentado durante tantos años, viajando a la Ciudad de México desde que yo estudiaba la preparatoria. 15 años hasta que terminé la universidad a los 23 años. Estoy hablando de 8 años. El Señor hablándola, recordándomela. Y ahora esta palabra siempre la tomo, ¿no? Para estar intercediendo por los demás. Y, y, y no es leerla literalmente en nuestras oraciones, sino es de verdad con esa palabra tener esa intimidad con el Padre y decirle, sí, Señor, si yo alzare mis ojos a los montes, diría, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero yo tengo la certeza de que mi socorro viene de ti. Y así como yo lo he experimentado y yo lo he vivido, yo oro en esta mañana, o oro en esta tarde o en esta noche, para que seas el socorro de muchos. Para que seas quien guardes no solamente su salida y su entrada, los guardes en todo momento, Padre, donde quiera que ellos estén.
desde ahora y para siempre. Y es en ese sentido, mi hermano, en cómo nosotros podemos hacer propia esta palabra, abrazarla y de esa forma tomarla en nuestras oraciones. Orar con la palabra, entonces recuerda, es conocer el corazón de nuestro Padre a través de estas palabras, de estas líneas que Él nos ha dejado como legado, como herencia. Guardarlas en nuestro corazón y tomarlas en nuestras pláticas diarias con Él y en mi intercesión para entonces bendecir al otro. Es eso orar con la palabra. Eso es orar con la palabra. Y es por eso que en esta tarde te invito a ello, a conocer el corazón de nuestro Padre, a seguir conociendo el corazón de nuestro Padre. No dejar tus cursos a un lado, seguir. Estamos ya en un curso básico D, todavía falta camino por recorrer, así que te sigo animando a continuar en este curso, pero también te animo a que tengas esa lectura diaria de la palabra, pero también adicional a esa lectura tengas ese tiempo de oración con Él. Y bueno, como acción práctica, te voy a invitar a que en esta semana agendes un tiempo especial con el Señor. Cualquier día de la semana. Agenda ese tiempo especial con el Señor. No olvides llevar la palabra y en ese tiempo especial no le pidas nada, sino habla con el autor de este libro acerca de las promesas o de las palabras que Él te ha dado durante este poco o mucho tiempo en el que tú llevas conociéndolo. Esa es la acción práctica. Y hablamos de ello en nuestra próxima sesión Zoom. ¿Te parece? Bueno, pues cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo en nuestra sesión Zoom. Así que bendiciones, te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho.